Amara se va a quedar sin casa de cultura, va a tener muchas más molestias de las que tiene hoy en día simplemente con el aforo del campo. ¿Qué va a pasar? Si aumenta el foro, ahora no lo llena. Espero que con 42.000 no sé qué milagro va a hacer para llenarlo. Pero, por ejemplo, este domingo, frente a mi casa, simplemente con el maratón, había 4 coches sobre las aceras. Y eso lo sufrimos constantemente, con los partidos de la Real o de cualquier cosa que venga. Entonces, ahora con esa ampliación del estadio, ¿qué va a pasar con nuestro barrio? Las molestias van a multiplicarse. Y una cosa que nos duele mucho y que nos es muy importante, ¿qué va a pasar con la Casa de Cultura? Porque aunque en la parte de las bibliotecas se conservase lo que es el salón de actos y en la Celecu, desaparecen completamente, porque esa parte tiene que ser derribada para poder hacer unos cimientos nuevos que puedan aguantar la altura que pretenden que se suban en la parte de las porterías. Entonces, ahí, ¿qué teníamos? No nos tienen que consultar a los vecinos, no nosotros hacer una consulta, sino que el ayuntamiento promoviese una consulta para preguntarnos a nosotros qué posicionamiento tenemos respecto a eso que va a pasar en nuestro barrio. La remodelación del Estadio de Navega no es el tema objeto de la presentación de hoy, pero sí diré que Amara hoy en día tiene Casa de Cultura y va a seguir teniendo una Casa de Cultura. Como todos sabemos, con la remodelación del estadio va a sufrir unos cambios, pero según tengo entendido seguirá manteniendo los mismos servicios. Próximamente, o dentro de un tiempo, yo entiendo que se va a explicar, informar sobre ese respecto. En cualquier caso, y uniendo con la idea principal, es decir, el derecho a ser consultados, y los vecinos y vecinas de los barrios tienen que ser consultados, sí querría decir que en este reglamento se recogen 2 herramientas diferentes. En primer lugar, las consultas ciudadanas que se convocan a iniciativa de la propia institución, puede ser del grupo político de este pleno o del propio gobierno municipal. Yo entiendo que en ese sentido el ayuntamiento, si entiende que una cuestión es muy relevante y afecta de una manera generalizada a los vecinos y vecinas de un barrio, se debiera de convocar una consulta, pero más importante me parece aún que este reglamento recoge un instrumento que es la iniciativa ciudadana. Es decir, ponemos a disposición de cualquier ciudadano y ciudadana, vecino y vecina de Donostia la opción de, con una recogida de firmas, plantear la necesidad o la obligatoriedad incluso de que el ayuntamiento convoque una consulta sobre una cuestión que cualquier vecino o vecina donostiera pudiese considerar de relevancia y necesaria preguntarlo en cualquier barrio pueblo de Donosti. En ese sentido, yo entiendo que con la aprobación de este reglamento y de cara a futuro estamos respondiendo a lo que has planteado. Mi pregunta sobre los barrios, a ver si tenéis algún mapa de barrios o algo definido. O sea, pues Amara es esto, claro, no sé, que está en distritos, no sé qué. Quería saber quién decide si algo solo afecta a un barrio o a toda la ciudad. ¿Cuál es el órgano que se ocupa de decir, bueno, esto tendría que preguntarse a todo el mundo o esto es más de un barrio? Desde hace 3 años y medio el ayuntamiento y el gobierno trabaja en una distribución de barrios de carácter social. Es decir, cogemos como característica principal las propias dinámicas comunitarias que se dan en nuestro municipio y actuamos desde el respeto, la consideración y la cercanía por los barrios. En ese sentido, pues, legalmente no existe esa distribución social, pero sí mediante la actuación de la Administración. Concretamente, relacionándolo con esta propuesta de reglamentos, aquí se recoge, tal como han explicado, que las consultas ciudadanas se pueden dar a 2 niveles diferentes. En primer lugar, a nivel del conjunto de la ciudad, cuando las consecuencias del objeto llevado a consulta puedan afectar al conjunto de la ciudadanía donostiarra o al conjunto de los barrios y pueblos de Donostia, y en segundo lugar las consultas territoriales.
se ve, es un concepto genérico, es decir, no hablamos de un vecindario, del término barrio, del término distrito, del término entidad local, nos referimos a un territorio que sea inframunicipal, más pequeño que el propio municipio. En cualquier caso, la delimitación territorial es una cuestión que pueden definir y proponer un grupo promotor en una iniciativa ciudadana o también el propio ayuntamiento, ateniéndonos a la realidad de cada objeto que se llame a consultar por parte de la propia institución, ¿no? Yo creo que la idea principal que defiende el reglamento, y me adelanto a la práctica, es que aquellas cuestiones que afecten a una comunidad concreta, pues se pregunten en esa misma comunidad. En principio, a mí me ha surgido un par de dudas técnicas, no tanto con la filosofía y todo esto que es facilitar y que ya irá otra después de tanto tiempo y que para adelante, ¿no? Y esperemos que esto siga y surja y encima cuaje. Pero sí es más, este tipo de instrumentos, cuando, y le entiendo a la señora de Amara, ¿no? Cuando ha planteado qué pasa cuando, digamos, un proceso está ya en marcha. Es decir, nosotros como gente que estamos continuamente en el combate de barrio, como suele decir yo, nos encontramos en que tenemos que hacer frente al día a día, ¿no? Por desgracia, no hay una cultura de participación todavía muy desarrollada. Y nos encontramos que, digamos, los que estamos organizados, lo que tenemos que hacer es, digamos, hacer frente a lo que nos ha surgido. Es decir, al no haber un debate previo ni alguna presentación previa, de repente nos encontramos en que el proyecto ya nos viene encima y tenemos que responder. Entonces, ¿qué pasa? En estos momentos, por lo que he visto por los días, y eso es lo que me he quedado en todo el cronograma, son 180 días para crear unos anticuerpos y hacer frente, o por lo menos crear algunos mecanismos de autodefensa de ciudadanos, como suelo decir yo, para a la hora de... ¿Qué pasa en esos 180 días? ¿Se paraliza esa situación para que nosotros tengamos tiempo a reaccionar y luego plantear y crear el mecanismo? ¿O ahí lo dejo, no? Por eso no lo pongo tan técnico, porque digamos los que en ese día a día no suele pasar. Suele pasar que nos vienen los proyectos y tenemos dos opciones, o aplaudirlos o criticarlos. Criticarlos normalmente nos lo transmiten a las alegaciones. Es decir, los que estamos en el movimiento vecinal no creemos en las alegaciones. No creemos porque es una trampa. Entre cuatro personas nos van a... Yo que sé, va a pasar en los distritos. En estos momentos hay una voluntad de gobierno sensata y hay una oposición en que va a tumbar. Puede pasar a la viceversa, o sea, al contrario. No quiero criticar a los quiero. Lo que sí me doy es que esos 180 días es clave para mí a la hora de crear una defensa. ¿Qué pasa? Si en este momento se plantea un problema, se plantea un problema en el barrio, ¿y cómo ¿qué hacemos? En primer lugar, matizar que el reglamento recoge un periodo máximo de 180 días para recoger las firmas, 6 meses. ¿Por qué 180 días? Refiriéndome a los debates que hubo en el grupo de debate social, yo creo que el objetivo principal que había en los diferentes grupos de debate que hubo era pues dar el suficiente número de días a los promotores para reunir las firmas necesarias. Hablamos de un 4% a nivel de ciudad, pero no un periodo no tan largo para que el tema pues ya perdiese vigencia o de alguna manera dejase de estar en la agenda política de la propia ciudad. En ese sentido, pues las firmas se pueden recoger en un periodo mucho menor de 180 días. Bueno, sí, eso depende de la propia temática que se lleva a consulta o de la propia actividad del grupo promotor. Sobre los proyectos municipales, es decir que bueno, algunos sí vienen hechos, por supuesto, los inicia la propia institución, pero otros responden a las demandas de la ciudadanía. En 3 años y medio de experiencia, por ejemplo, o por lo menos así ha sido. Y otros muchos proyectos han respondido a espacios de colaboración y de participación entre la institución y la ciudadanía donostiarra, en los barrios, en los pueblos, sectorialmente. Yo creo que eso es muy importante resaltar. Es decir, muchos proyectos han sido resultado de un trabajo colectivo. En cualquier caso, y ya cerrando con el contenido del reglamento, por supuesto, la iniciativa ciudadana es una herramienta para que la
ciudadanía donostiarra, en nuestro caso, pueda meter una temática en la agenda política municipal. Hablamos de nuevos proyectos, hablamos de proyectos que ya se están llevando a cabo y, por supuesto, nos tenemos que atener a los derechos que se recogen en este reglamento, ¿no? Si la voluntad de la ciudadanía, fruto del resultado de una consulta ciudadana, iniciativa ciudadana fuese pues, parar un proyecto, pues yo creo que se responde a esa filosofía, ¿no? Nosotros en el proceso de debate y públicamente, y ahora también en nombre del Gobierno, ya adquirimos el compromiso y el mandato también de intentar buscar el mayor acuerdo posible con el resto de grupos municipales que componemos el Pleno, ya que es en este órgano donde se da la aprobación final de cualquier propuesta normativa que tenemos en el Ayuntamiento. En ese sentido, tal como han explicado Nerea y Félix, se llevó a cabo el debate institucional conformado por los 4 grupos que tuvo como objeto documento base que propusieron los ciudadanos y ciudadanas. En ese debate institucional tuvimos muchos puntos de acuerdo y algunos otros que no. Yo sí puedo demostrar y explicar el compromiso del Gobierno, que es respetar lo más posible lo que definieron los ciudadanos y ciudadanas, pero en cualquier caso la voluntad o las ideas que tienen sobre el propio reglamento el resto de grupos políticos, pues ellos lo tienen que explicar. Nosotros sí, en este proceso de aprobación intentaremos llegar a acuerdos con los grupos políticos que se respete pues, el contenido inicial